Jorge, quiero hacerte una pregunta sobre lógica. En el libro, que si no tengo, que el libro que Bertrand Russell escribió durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Ujú. hay una cita de él en que dice, bueno, esta es la cita en inglés, eh, aquí también la tengo en castellano. Desde el principio del siglo XVII, casi todo adelanto intelectual importante tuvo que comenzar con un ataque a una doctrina de Aristóteles. Y lo que me da curiosidad es que Bertrand Russell, allá por 1945 o más o menos, escribió, en la lógica aún ocurre así hoy en día. O sea, ¿a qué se referiría Bertrand Russell de que como que había que, como que la lógica aristotélica todavía dominaba? Estamos hablando allá en mediados de los años 40. No, no sé, ¿a qué piensas que se refería Bertrand Russell cuando escribió eso? Lo vuelvo a poner en inglés. Eh, Bueno, es interesante revisar el libro de álgebra de la álgebra de la lógica de Boole. En realidad, yo me había leído solamente la primera parte donde hace el enfoque algebraico, pero no había entrado mucho en detalle hasta que en realidad hace poco, que por cierto me lo llevé a leerlo en un sitio y después lo dejé en ese sitio y se me perdió el libro, que oh, es no. del análisis de la lógica, pero ya lo conseguí, ya lo conseguí nuevamente. Este, Él lo que hace en su trabajo es reproducir en álgebra, el álgebra que él está proponiendo, cada uno de los silogismos aristotélicos. Ya creo que con eso te puede dar una respuesta al planteamiento de Bertrand Russell. Estamos hablando de 1947, de 1847. No sé cuándo escribió, Bertrand Russell escribió la historia de la filosofía, posiblemente, aquí Eso lo lo hizo tengo. eso lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Eso lo tengo claro. Exactamente, exactamente, ¿no? O sea que 100 años después. Entonces, 100 años después dije que realmente todavía sigue. Y yo creo, en este momento yo sí pienso de que a pesar de que yo me formé en un ámbito absolutamente positivista de los descendientes de discípulos y seguidores del Círculo de Viena, en particular de Rudolf Carnap, este, pensaba que todo eso era pura paja inservible, todo lo que se había hecho en lógica antes de Frege. Este, yo creo que realmente es una perspectiva absolutamente equivocada. Yo creo que realmente el pensamiento de Aristóteles, en realidad, voy más allá, el pensamiento de los presocráticos. O sea, es interesante analizar qué pasó en el planeta en esa época, en ese sitio, que realmente se dio ese milagro del surgimiento de lo que se llama la filosofía occidental. ¿Por qué ocurrió en ese momento ese esquema? Hay algunas variantes interesantes. Una de ellas es la disponibilidad del alfabeto y eso es la parte interesante, cómo evolucionó el alfabeto hasta llegar al alfabeto helénico y el rol de Homero haciendo sus primeras poesías y usando eso, o sea que realmente él inaugura toda una doctrina de cómo utilizar el alfabeto, ese alfabeto en la literatura. Antes de eso no había literatura convencional porque los lenguajes no eran Escrita. alfabéticos, claro. Eh, estaba el caso del hebreo, pero realmente no, Bueno, eso estaba. pero lo que me hablaba era de lógica. Y bueno, ahora quiero compartir con ustedes algo que preparé este verano, que tiene dos anécdotas mías. En este verano fui jurado en un juicio criminal. Me tocó esa labor. Así, Eh, sí, sí, sí. interesante. Entonces, Pero ¿cómo te nombraron así al azar? sí, es al azar, agarran el registro electoral y escogen un ciudadano al azar y me tocó. Tuve que ir una semana de jurado. Y después Pero, y después el culpable no te va a hacer, no te busca, no te condena porque fuiste jurado a menos que lo no, haya declarado inocente. ok, ok, ok. Entonces quiero hablar de eso. Bueno, ya voy a hacer en la misma grabación, ¿sabes? Para continuar.
Entonces, justo has dicho unas palabras que vienen al caso. Esto es algo que preparé este verano a raíz de esto de que fui jurado. Me acordé, bueno, y pienso, es verdad que no, no P es lo mismo que P, o sea, hablando en lógica, ¿no? Y, y, y de hecho, es verdad que no culpable significa inocente. Y esto es una anécdota. Estaba en Lima, tendría como 10 años. Y me acuerdo, estaba caminando a una panería y reflexioné eh, acerca de estos verbos. O sea, quería llegar como a una regla acerca de, yo decía, bueno, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que quiero hacer, hay cosas que me atrevo a hacer, hay cosas que debo hacer. Y quería llegar como a juntar todo eso como en alguna regla, qué cosas hago o qué cosas no hago. Y, Yo y, le, yo y le, yo le, yo le agregaría intentar. bueno, yo estoy contando, estos son los verbos que yo Ajá, lo que pasó en esa época, jugué lo ok. que pasó yo a los 10 años. Y la regla a la que llegué fue esta. Dije, si quiero, puedo, me atrevo y no, no debo hacer algo, entonces lo haré. Y a lo que quiero enfatizar es que puse no, no debo, porque uno pensaría, o sea, la doble negación es lo mismo que la afirmación, pero en este caso a mí me parecía que no. Y mi razonamiento, ahora lo puedo expresar con diagramas de Venn, es que, fíjate, el conjunto de cosas que puedo hacer es más grande que el conjunto de cosas que debo hacer, pero el conjunto de cosas que no debo hacer es otro subconjunto, pero estos dos que están adentro no son complemento uno de otro. Hay una cantidad de cosas que no pertenecen ni a uno ni a otro. A lo que me refiero es que hay un montón de cosas que no estoy obligado a hacerlas, o sea, no es que deba hacerlas, pero tampoco es que no deba hacerlas. O sea, tener una reunión con ustedes, oye, en el club, no es algo que yo esté obligado a hacerlo, pero tampoco está prohibido. O sea, me explico, está aquí en el centro. Y entonces, por eso me parecía que yo no me iba a limitar a hacer las cosas que debía hacer. O sea, porque si yo voy aquí atrás y digo, no, no debo, es lo mismo que debo, entonces me limitaría a hacer las cosas que debo hacer, que según las reglas estoy obligado a hacer. Y no, yo quería, yo concluí que para mí lo que no, no debo es la negación de esto, que es algo que incluye a lo que debo, ¿ok? A eso me refiero. Y Ujú. eso fue lo que pensé. Y esa es la primera anécdota de cuando tenía 10 años y ahora voy a pasar a jugar ahora, pero dime, Jorge, tienes un comentario. No, no, el punto está ahí entre el concepto de lo que se llama el medio excluido o el tercero excluido. ¿Me explico? Es decir, la lógica bivalente, que es la que la ley de doble negación, excluye un elemento tercero, es decir, un elemento intermedio, que es lo que tú estás poniendo allí. Es decir, las dos diagramas, lo que debo hacer y lo que no debo hacer, eh, no cubren la totalidad, ¿ok? Sino sencillamente puede haber elementos intermedios. Eso, ahí la lógica no es una lógica bivalente. O sea, hay una lógica bivalente, pero uno se confunde por el manejo del lenguaje y sobre todo cuando empiezas a trabajar con modalidades, esa confusión es mucho más frecuente, porque realmente no es lo mismo el ser y la negación del ser que algo que es lo opuesto al no ser, que es lo que tú estás describiendo allí. Por ejemplo, eso es Aristóteles, eso lo tenía claro con la cuantificación universal. Es decir, la negación de para todo X, la negación de para todo X es, no existe un X que no. ¿Me explico? La negación de para Ujú. todo existe uno pero hay un opuesto, no es lo mismo para todo X que para ningún X. Entonces ahí está el elemento intermedio, es decir, la negación del para todo X es existir un X que no, pero también Sí, puede sí. existir un X que sí.
que es la negación de que no para todo X, ¿te das cuenta? Ujú. O sea que en Sí, sí. realidad la Bueno, lógica ambivalente, y esa negación del para todo, bueno, es una generalización de una ley de Morgan, ¿no? exactamente. No, 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 Pero bueno, lo que está detrás es el concepto pero del tercero excluido. a Eso, lo que he llegado, bueno, vas a ver lo que voy a seguir mostrando, porque lo que he pensado es que hay lógicas ternarias, ¿no? O trivalentes. Ok, ahora, en por los dramas supuesto. judiciales, ahora hablando de lo que me llevó a pensar esta Ajá, experiencia de ser jurado, en inglés dicen el veredicto es guilty o not guilty. Y lo que yo he visto, o al menos en la época en que yo vivía en Venezuela y veía películas traducidas, traducían como que, el jurado dice culpable o inocente. Y lo que me he bueno, pero dado eso no cuenta es es así. que es muy diferente, Es correcto, no es lo es mismo. muy diferente. Deberían traducir Exactamente, culpable o no culpable, porque de es hecho, o sea, correcto. nos enfatizaron muchísimo Eh, que la es que, presunción de inocencia lo que significa es que el abogado acusador tiene que demostrar que es culpable. Y si no ujú, puede, se declara no culpable, lo cual no exactamente, significa, o sea, es el abogado inocente. defensor no está obligado a demostrar la inocencia. Exactamente. Eh, eh, Está eh, eh, obligado a demostrar la no culpabilidad, eh, eh, correcto. Y no es eh, lo eh, mismo. bueno, No es lo mismo la inocencia que la no culpabilidad. la defensa tiene que buscar huecos en el argumento de la acusación para convencer a que a que los jurados digan culpable. Pero si hay duda, como jurado uno tiene que ser no culpable. Pero eso, lo cual no significa inocente. O sea, el punto es esto, que hay culpable y no culpable. Ahora, por supuesto, si el abogado defensor puede mostrar la inocencia, porque, por ejemplo, tiene una coartada, porque la acusación dice a tal hora ocurrió tal crimen en tal sitio, y resulta que el abogado defensor puede mostrar que no estaba allí y tal. O sea, si puede mostrar la inocencia, bueno, perfecto, pero no es su obligación. O sea, no culpable es un conjunto más grande que inocente. Y lo que al jurado le piden es decidir entre culpable y no culpable, no entre culpable e inocente. Perfecto, ¿Ok? perfecto. Y Mira, ese punto está, deja esa lámina un momentico. Es que lo que pasa es que tú sabes que yo tengo mis sesiones con Lourdes, que está aquí. Hola, saludos, hola Lourdes, sé que me está oyendo. Sí, no, Así hola. es, sí. Eh, yo tengo los sábados en la tarde una sesión ¿de qué? De filosofía. Y esta tarde, la semana pasada dije que para mí lo más importante en este momento era saber distinguir la diferencia entre una cualidad y un parámetro. ¿Te das cuenta? Y realmente la solución está en un desarrollo basado en lógica que esta tarde pienso compartirlo con Lourdes, pero que está centrado en esto, que es la qué generalización casualidad. de lo que es una casualidad, es una casualidad. Porque cuando tú dices, por ejemplo, caliente, o sea, quitemos, vamos a tomar el caso, caliente. Caliente es una cualidad. Y esa cualidad o se tiene o no se tiene. O está caliente o no está caliente, punto. Que es lo mismo aquí, ¿es culpable o no es culpable? ¿Es culpable o no es culpable? Eso es lo que vamos a llamar, son cualidades que pueden ser atribuidas a alguien. Entonces, la cualidad es el culpable, pero es una cualidad per se. Cuando esa cualidad se le atribuye a alguien, entonces pasa a ser un atributo de esa persona. ¿Me explico? Ese atributo, en este caso de, por ejemplo, vamos a decir inocente, entonces uno de los atributos es que es inocente. Tú presumes la inocencia de las personas, o sea que las personas tienen un atributo fundamental que son inocentes a priori. ¿Me explico? Y que tiene que demostrarse la culpabilidad. Entonces tienes culpable e inocente. Pero ahí tú tienes entonces dos opciones dentro de un universo de posibilidades que son disjuntas. Es decir, si es culpable no es inocente, pero si es un inocente tampoco es culpable. Pero lo que pasa es que el tercero no está excluido. ¿Te das cuenta? El tercero no está excluido. Pero eso se puede generalizar.
Entonces resulta que, y esta parte, Miro, quiero que o analices lo que voy a decir, que lo iba a decir esta tarde con Lourdes, pero lo aprovecho la oportunidad para decirlo. Entonces tú tienes caliente o no caliente, pero resulta que tú no hablas de no caliente y no caliente, sino tú hablas de caliente y frío. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, no caliente es la negación de ser caliente y no frío es la negación de ser frío. Pero entre caliente y frío tú tienes tibio. ¿Ve? O sea que en realidad tú puedes tener elementos intermedios. Y eso se puede generalizar. Entonces, volviendo al caso de la temperatura, entonces tú dices, no solamente tengo que es caliente o no caliente, sino es caliente o frío o ninguno de los dos, o caliente, frío y tal, o no tan caliente. Y entonces empiezas a trabajar con la multiplicidad, con la multimodalidad. O sea, tú tienes un sistema multimodal en el sentido que para un caso particular de modo puedes tener una variedad. Sin embargo, aun cuando tengo una multiplicidad, necesitas un cierto orden. Es decir, esos conceptos múltiples los pones en un cierto orden. Es decir, en cierta forma, lo caliente es más, por ejemplo, mayor temperatura. Por ejemplo, caliente quiere decir mayor temperatura que lo frío. Y entonces tú empiezas a establecer un orden entre las distintas modalidades. Bueno, entonces ya Ese es tienes el, una, ya tienes ese es el una siguiente paso. métrica, ¿no? No, todavía no. O una Todavía no. medida. Tienen una escala, tienen una escala. Ok. Y, Emilio, corrígeme si estoy de acuerdo con la terminología. Entonces tienes una escala, simplemente una escala, pero no tienes una métrica. La métrica es cuando tú tienes una unidad que te permite compararla. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú comparas, puedes comparar cuán caliente uno con respecto al otro caliente. O sea, estableces una unidad de medición que permite encontrar. Y ahí introduces una métrica. ¿Te das cuenta? Entonces tienes un parámetro. ¿Ves? Ahí surge el concepto de parámetro. La palabra parámetro lo inventó Leibniz y era para decir algo que parece ser una métrica, pero no necesariamente es una métrica. ¿Te das cuenta? Y entonces resulta que esto es importante porque yo puedo trabajar con parámetros constantes o variables. En el mundo de la programación tú trabajas es con variables, pero también tienes constantes. ¿Y cómo llamas a las cosas que son la abstracción de las dos cosas? Parámetros. Entonces, tú tienes parámetros, los parámetros pueden ser constantes o variables, pero no es lo mismo un parámetro que una cualidad o que un atributo. Entonces, esos conceptos no se manejan en el mundo de hoy, sobre todo en la ontología actual. Tú conoces las palabras, pero no las diferencias. Entonces, tú normalmente, cuando tú estás tratando de establecer métricas o manejar cuantitativamente objetos no cuantitativos, tú lo que haces es introduces parámetros, empiezas a introducir indicadores que te permitan parametrizar cosas que no son fácilmente describibles en forma paramétrica, pues. Okay, entonces tú empiezas a hacer aproximaciones paramétricas de una realidad que no es fácilmente paramétrica o no parametrizable. Entonces, eso es extremadamente importante a la hora de evaluar. Esto es el corazón de lo que tú haces, Emiro. Sí, Por eso pero es que quiero decir quiero hacer unos comentarios. Fíjate que, claro, es que se me vienen a la vez muchas cosas, ¿no? Pero déjame ponerlo de esta manera. Nosotros en estadística distinguimos precisamente entre escalas categóricas, escalas Ajá. ordinales y escalas racionales. ¿Ok? Okay. Cuando yo digo, si este señor, este, vamos al caso de culpable o no culpable. 1-0, ¿ok? Culpable o no culpable, más nada. Vamos a ver, supongamos que es un asesinato. El tipo mató o no mató a la persona. Eso no tiene ambigüedad. O él la mató o no la mató. No hay ninguna ambigüedad, ¿verdad? Ahora, lo que se propone en el juicio no es demostrar que él no la mató. Lo que se propone en el juicio es demostrar, es el abogado, el defensor, como muy bien apunta, es que no hay suficientes evidencias para decidir que él es culpable, que siempre me parece muy al estilo estadístico. Recuérdate que en estadística nosotros, cuando hablamos de rechazar hipótesis, realmente lo que es, no es rechazamos ninguna hipótesis. Lo que decimos es que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis.
Wow, o ¿ok? sea, hay una semejanza entre el lenguaje legal Claro. Y y el el lenguaje estadístico. No, no lo estadístico. había pensado. Sí, Interesante. sí, porque a lo mejor aparecen más datos y si aparecen más datos, tú sí puedes rechazar la hipótesis. A lo Ahora, mejor. en el lenguaje legal, siendo jurado, me di cuenta que está muy bien redactado porque dicen, porque yo podría, cuando empecé a ser jurado, dije, yo podría ponerme muy filosófico, muy purista, decir, yo no sé nada, yo no sé nada con seguridad, y si voy con esa actitud de entrada, voy a decir no sé, y entonces voy a decir no culpable, muestren lo que me muestren. Pero el lenguaje legal dice que tienen que demostrar culpabilidad más allá de duda razonable. Y Exactamente. el detalle razonable es lo que me parece que, por ejemplo, excluye que yo me ponga, digamos, tan teórico purista, o sea, tengo que ser como más pragmático y hacer, o sea, mis dudas no puede ser de que yo diga, yo cómo sé que Dios creó el mundo esta mañana y todo lo del pasado es mentira. No, eso no es una duda razonable, o sea, digamos, o sea, bueno, en fin, sigue, perdón, decías, hay categórico, Entonces, luego están las ordinales. ¿Por qué? Porque en las escalas ordinales hay un orden, pero el orden no necesariamente implica que la distancia entre los diferentes, no, digamos, miembros de la escala significa lo mismo. Vamos a dar un ejemplo. Cuando estamos en una escala que sí es lo que llamamos racionales, que son escalas que tienen métrica de verdad, verdad, ¿ok? Entonces, la distancia entre 1 y 2 significa lo mismo que la distancia entre 2 y 3 y significa lo mismo que la distancia entre 3 y 4. Tiene exactamente el mismo significado, pero en una escala ordinal no. Entonces, déjame darte un ejemplo. Cuando uno le pone calificaciones a un muchacho entre 0 y 20 o entre 0 y 5, entre 0 y 100. Si un muchacho sacó 15 y el otro sacó 14, eso no quiere decir que el otro sabe una unidad más que el otro. No, no. Eso lo único que dice es que él, además de una manera compleja, recibió una puntuación mejor que el otro en el examen. Más nada. No quiere decir absolutamente más nada, ¿verdad? Es un hecho relativo y además tú puedes llegar al 14 y al 15 de maneras totalmente diferentes. Hablando del tema del examen, tú a lo mejor llegaste al 15 respondiendo 4 preguntas medio respondidas y el otro a lo mejor llegó al 14 respondiendo perfectamente 2 preguntas. ¿Ok? Entonces, la escala en ese sentido es ordinal. Lo único que tienes es un orden. Unas escalas ordinales típicas son las llamadas escalas de Likert, que usan mucho en psicología. Que agarran y le preguntan a la gente, mira, ¿y qué te parece a ti el sabor de este producto? Bueno, me parece que es muy bueno en una escala del 1 al 5. Entonces tú la gradas. Bueno, sí, me gustó 3, 4, 5. O dice, muy malo, malo, no tan malo, bueno, muy bueno. Obviamente ahí no hay una métrica, solamente hay un orden. ¿Ves? Entonces nosotros distinguimos en ese tipo de cosas. Entonces ahí hay, Perdona la pregunta. Hay una es, escala, pero no es métrica. pero no hay métrica. Exactamente. Hay una escala, pero no hay métrica. Entonces tú tienes que analizar utilizando únicamente el orden. Solo el orden. Pero no es lo mismo que la que es totalmente categórica, porque la categórica tiene mucho menos información. Ajá, ¿cuál es la categórica? Por ejemplo, ¿cuál periódico le gusta leer a Jorge? ¿El Nacional, el Universal, el Diario de Caracas o Últimas Noticias? Ok, es decir, no existe orden. No existe orden. Ok, ya, ya. No ¿Ves? sabía que ese uso del término categórico, pero Sí, está claro, no hay orden. Es sencillamente un conjunto de valores. de Tienes un conjunto de categoría. valores sin orden. Sí, Correcto. O sea, eso se llama, en estadística se llama categórico. Ok, sí. ya. O Una sea, yo variable tenía la categórica. idea, tenía el concepto, por eso te preguntaba a ti. Es No, decir, está que bien. categórico es cuando hay una escala de valores, cuando hay un conjunto de valores, pero no hay hay un orden.
¿Te das cuenta? Exacto. Después, entonces, hay uno que es el orden, que El sería cada ordinal. una cosa Y ordinal, luego, ajá, y porque luego hay está un la orden. escala donde la distancia sí tiene significado. Y después la escala, que son los 3 niveles, ¿no? Claro. ¿O hay más niveles? No, No, son 3. nosotros usamos esos 3 niveles. Por supuesto Ok. que pueden haber escalas muy curiosas, pero eso es un problema de la escala. Por ejemplo, pueden haber escalas por ejemplo, una escala logarítmica. En una escala logarítmica, las distancias no son exactamente iguales, pero tienen un significado concreto. No, es que ese es para el caso de un solo parámetro, Claro, porque realmente lo forza a ser lineal. Pero cuando tienes múltiples parámetros, entonces se te presenta la situación del ordenamiento parcial. Entonces son claro. los ordenamientos parciales, donde realmente pueden tener cosas que no se comparan unas con otras. Es decir, si bien hay transitividad, no necesariamente hay reflexividad o conectividad. Pero, por ejemplo, en el caso de, suponte tú, que tú tienes una variable bidimensional y esa variable bidimensional en cada eje es racional, tú puedes encontrar varias métricas para analizar esa variable. No es única la métrica, pero hay muchas métricas que podrías plantearte, ¿verdad? Dado un Ajá. punto aquí y otro punto acá, por ejemplo, podrías usar la distancia entre los puntos como una métrica. Pero obviamente va a haber otro punto a lo mejor acá y a lo mejor estos puntos, los 3 son equidistantes. Entonces, ¿qué coño haces con ese problema? Entonces, de nuevo, tienes que empezar a pensar qué es lo que significa tu distribución espacial y cómo quieres tú que esa distribución espacial tenga digamos, tenga un significado, si lo tiene, digamos, ¿no? Si lo tiene, que tenga un significado. Hay una forma que se usa ahorita que es la huella del marciano, que es donde tú en lugar de usar un perfil donde tienes los varios parámetros y a cada parámetro le pones tus valores, entonces tú lo pones como un círculo y entonces para cada contar radios y en cada radio tiene los valores. Entonces en lugar de tenerlo un perfil horizontal, lo tienes radial y entonces eso Ajá. te da una huella y la gente lo que mira es la figura. Entonces no ves es decir, mira la mancha esa y dependiendo de si la Sí. mancha es así o de otra manera, o sea que realmente después que tú tienes una forma cuantitativa, lo presentas de tal manera a un nivel de agregación que termina siendo una evaluación cualitativa. Porque Sí. tú terminas, la forma la tomas con mediciones, pero luego tu opinión la formas porque estás trabajando con una cuestión compleja que es multifactorial y entonces no puedes comparar dimensiones y entonces usas un esquema cuantitativo, pero que está montado sobre una cuestión cualitativa. Perdón, Pero, usas un esquema cualitativo que está basado en una información cuantitativa. pero ahorita me hace tener una reflexión. No estoy absolutamente seguro de lo que te voy a decir, pero me da la impresión de que generalmente, por lo menos en mi área, al final es muy importante tener una expresión cualitativa. Porque si yo ¿Sí? le voy a presentar el estudio a el CEO de una empresa, ese carajo no va a entender Ajá. un poco de los números, no va a entender un carajo de esa. Exactamente. Él Que tú le digas un poco como hace la comparado. inteligencia. Yo no dudo que nuestro cerebro haga un pocote de cuentas, etcétera, y yo soy un gusanito, un platelminto, vulgar como un culo, Ajá. y al final decido, no, coño, por ahí no, porque yo la última vez que me fui por ahí me salió un bicho y me trató de comer. Yo me voy por acá, aunque sea más largo, para llegar a mi comidita. ¿Ok? Entonces, al final, yo creo que hay que tratar al final, toda esta cuantitivización termina muchas veces por necesidad en una cualificación. No sé Mira, si uno estás de de los, uno de mis proyectos que yo vivo dando conferencias de eso se llama Sociedades de Alto Desempeño. High Ok, Performance Society. Esa es una idea que me traje de MIT, cuando en mi último sabático yo estuve en MIT evaluando para PDVSA si se metían con supercomputadores o con máquinas paralelas. ¿Cuál era el futuro de la computación? Si era usando máquinas tipo
Cray con procesadores rapidísimos o usando paralelismo. Y bueno, era evidente que la idea era utilizar paralelismo con procesadores rapidísimos. Sí, claro. O sea, que es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, Sí, tú sigues teniendo procesadores rapidísimos, pero muchos en paralelo, ¿no? O sea, claro. que son que no, uno no excluye lo otro, sino que sencillamente se complementan y aumentan la velocidad. Bueno, el punto es que leen, bueno, tengo todavía, ahí tengo un montón de libros sobre high performance computing, o sea, lo que es computación de alto desempeño. Y en aquel momento yo puse, bueno, si tú tienes indicadores para medir cuando un computador es de alto desempeño y poder comparar que, y ahí inclusive la Fortune 500, que son todos los años se hace una encuesta y cuál es el computador que es de más rápido, el más potente y tal. Y eso es, todos los años hay un computador que sale. Y eso se hace con una serie de indicadores que depende de la hyper. La idea que se me ocurrió en aquel momento, bueno, en aquel momento tuve, es aplicar lo mismo que se aplica para computadores, aplicarlo para sociedades. Entonces yo Correcto. empecé a hablar de sociedades de alto desempeño. Yo he dado montones de conferencias yo hablando de sociedades de alto desempeño. Yo quisiera hacer una universidad desde la Simón Bolívar, una universidad de alto desempeño. Quisiera hacer del país un país de alto desempeño. Quisiera hacer del ministerio tal, un ministerio de alto desempeño. ¿Me explico? Ah, dime. Dale. Sí, que te estoy oyendo, pero voy a ordenar una agüita, ya va. No, pídeme un sándwich. Pídeme un sándwich de jamón y queso. Tú quieres un sándwich de jamón y queso. Sí, sí. Tú le puedes llevar a él un sándwich de jamón y queso. Con papita. Con papita frita. Bueno, creo que todavía la internet está en pañales, no puede transmitir esas cosas todavía. Indica el número de la acción. 025. 025. Ajá, perdón. Entonces. Bueno, entonces el tema se centra es en cómo desarrollar indicadores de desempeño de las instituciones. ¿Te das cuenta? O sea, que este concepto que estamos hablando pasa a ser fundamental. Y claro, aquí entro en el tema estadístico, pero lo que pasa es que los estadísticos lo hacen normalmente para sacar estadísticas de situaciones complejas. Pero en este momento yo quiero llevar eso a una actividad más operativa, incorporar las mediciones de este tipo dentro del funcionamiento de una institución, de una empresa, un departamento, un equipo. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿cómo haces tú para evaluar el equipo de alto desempeño? Ah, tú tienes que tener indicadores de desempeño. Y entonces tienes múltiples indicadores de desempeño, pero ¿cómo en base a un perfil de indicadores de desempeño, cómo puedes sacar una conclusión si es la institución o la unidad o el sistema que estás tú analizando lo puedes catalogar en su globalidad como de alto o de bajo o de mediano desempeño? ¿Te das cuenta de dónde lo que estamos hablando, cómo se vincula a un proyecto que creo que es muy importante para Bueno, yo creo que yo lo puedo ayudar con eso, pero. Por supuesto. Pero mira, Billuyo. Claro, no. Billuyo, mira, ¿qué te iba a decir? Okay. Ahorita precisamente ayer, fíjate qué casualidad. Ayer, porque estoy en un proyecto con una gente que se llama Mad Datos. Ellos, precisamente, ¿cuál es la idea de Mad Datos? Mad Datos le quiere vender a las empresas soluciones de Machine Learning, ¿ok? Soluciones de Machine Learning para que tengan mejores indicadores, funcionen mejor, puedan hacer mejor las cosas. Entonces, uno de los proyectos, y yo no sabía nada de esto, pero ayer me lo estudié todo y ya aprendí todo eso, que era, se llama, no sabía que ya existía, me lo imaginaba, pero no sabía que además existe una rama completa del marketing que se llama Market Basket Analysis. Ok. Basket. Okay. De cesta. De cesta, sí. Ok, sí. Sí. Análisis de la cesta de mercado. Ok, ajá, que tiene varios productos. Claro, entonces, ¿cuál es la idea? Fíjate cómo se combinan las cosas interesantes. Ahí hay varios problemas, porque suponte que yo quiero hacerle un análisis de su cesta de mercado a el Excelsior Gama. Estamos hablando
primero de miles de productos. Estamos hablando de 10 producticos, no, tienes miles de productos. Y tú quieres, y el automercado quiere saber primero cómo es su cesta típica, qué es lo que típicamente compra la gente, qué es lo que más compra la gente, cuál es el conjunto de productos que más compra. ¿Ok? Entonces, y luego tomar decisiones con eso. También quiere saber, ok, mira, este es el tipo de producto que más compra la gente, pero es el que más me paga. A lo mejor hay una cesta que también se vende menos, pero que me paga más, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un problema bien complejo de Machine Learning, que usa varias cosas. Y una de las cosas que me llamó la atención, que yo no sabía que existía, pero lo aprendí, pero tiene tiempo, pero yo no lo conocía, se llama el FP Growth Algorithm. Porque yo el que conocía es uno que se llama a priori. Y a priori lo que hace es que crea reglas. Entonces dice, ok, cuando aparece la leche, aparece la mantequilla, esto y esto otro. Cuando aparece, entonces crea 1.000.000 de reglas y después tú tienes que agarrar todas esas reglas. Pero esta gente, muy inteligentemente, ha usado una estrategia de árboles de decisión y en vez de estar haciendo esa vaina lineal, lo hace un coñazo, un pocote de cestas y las analiza. Y entonces tú al final tienes los grupos de cestas, ¿verdad? Y tienes una evaluación de su frecuencia, de su consistencia, o sea, por ejemplo, su consistencia, ¿qué quiere decir? Ok, estas son frecuentes, pero esa frecuencia, ese porcentaje de uso de ese tipo de cesta, ¿qué tan consecuente es? ¿Verdad? O sea, se produce bastante, es de verdad, es consistente, o es bueno, coño, si es está bien, hoy dio esto y el otro mes va a otra vaina, ¿ok? Entonces, este tipo de problemas, fíjate, es un problema que muy complejo de atacar numéricamente, pero cuando yo le vaya a llevar la respuesta al automercado, yo no le puedo llevar a él una lista con 100.000 reglas que salieron de la vaina y 100.000 cestas y una distribución de cestas. No, yo tengo que convertir eso en una información fácilmente dirigible que le permita a él, por ejemplo, decir, coño, yo voy a poner junto en un mismo estante la mantequilla, la leche y la alba. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de problema es muy complejo y envuelve datos cualitativos, datos cuantitativos, alta dimensionalidad y mucho procesamiento. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. No he querido frenarlos porque me han parecido muy interesantes, aunque ya hemos salido del tema. Pero bueno, No, ¿cuál es el tema? Yo no sabía. Voy a retomar el tema. ¿Ya? Ajá. Entonces, bueno, el tema era de si es culpable o no. Ok. Bueno, pero es que ese era el tema, eso era lo que te quería decir. Okay. A los jurados nos dicen que, o sea, en realidad estas son las dos posibilidades. O sea, pudieron probar la culpabilidad y no culpable significa que los acusadores no pudieron probar la culpabilidad más allá de una duda razonable. O sea, y entonces la presunción de inocencia implica que, bueno, eso se llama la carga de la prueba está en la acusación. O sea, los que están obligados a hacer una demostración son los de la acusación, ¿no? Bueno, y los abogados defensores no tienen por qué probar la inocencia. O sea, bueno, si pueden, lo harán, ¿no? Pero no están obligados a hacerlo. Entonces, bueno. Ahora, claro, si la carga de la prueba estuviera en la defensa, tendrían los defensores que probar la inocencia. Bueno, que de repente hay regímenes dictatoriales donde hacen eso, no sé. Bueno, en fin. Y por cierto, no sé si se acuerdan cuando vimos lo del Challenger, eso también me recordó ese tema, que hay una miniserie en Netflix en que un señor que trabajaba en una contratista comenta que normalmente la NASA les pedía demostrar que el lanzamiento era seguro para hacer el lanzamiento en caso de que fuera seguro. Pero de pronto hubo un cambio, bueno, por presiones de que querían hacer muchos lanzamientos al año y, bueno, presiones financieras. Pero de pronto tuvo la impresión de que les pedían demostrar que fracasaría. O sea, como que pasaron a pensar que los gerentes de la NASA, que si no pueden demostrar que va a fracasar, lo hacen, lo cual quiere decir, bueno, y la contratista no pudo hacer eso. O sea, como que
o sea, había dos casos extremos, ¿no? Probar que era seguro, probar que no era seguro, pero luego hay el caso intermedio, en que no pudieron probar ninguna de las dos cosas. Y el punto de vista conservador era que si no pudieron probar, no lanzaban. Pero lo que dice este señor es como que la NASA cambió y de pronto tomó el riesgo de que, aún sin haber probado ninguna de las dos cosas, lanzaron y bueno, fallecieron toda una tripulación, ¿no? Entonces, claro, decir un lanzamiento, eh, si no se pudo probar que no es seguro, era mucho más arriesgado, ¿no? Bueno, en fin. Y todo esto me llevó, luego busqué, existe, me sorprendió, yo no sabía que existía lógicas con trivalentes, supongo que se dirá, ¿no, Jorge? Sí, hay lógica polivalente. Sí, sí, pero bueno, pero en este caso de Trivalente, sí. unknown, de no se sabe, bueno, y, y bueno, Más aún, hay modalidades, porque una cosa es que no se sabe y otra cosa es que no importe. O sea, una ya. cosa es que se sabe, pero no importa, no te interesa. Eso lo usas mucho para optimizar lógica. Ujú. En diseño lógico lo usas. Dice, sí, esto puede ser, eso lo sé, pero no importa, porque es indiferente que sea verdad o falso. Es indiferente. Entonces no importa. ¿Okay? El Lo que otro no caso es entiendo, que... lo que no entiendo es por ¿ah? qué se llama trivalue lógica si es bivariable. No, 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 tiene tres valores. en este caso tiene verdadero, falso y desconocido. Exacto. Ah, Unknown. un non. ¿Y dónde está la U ahí? Ah, sí, ahí está la U, ¿cierto? Ah, ok. Pero también Que, Es que está, también puede, por si lo también, ejemplo, traducen los... a -1 sería también, falso, 1 y pero 0. también hay otra cosa mucho más interesante a mi juicio, para lo que estamos hablando, que es fuzzy logic. La lógica es otra cosa. De Es otra 0, cosa. sí. entonces, Esa es porque otra la lógica dimensión. difusa, Esa es otra dimensión. en Pero fíjate tú, la lógica difusa sí permite, que yo sepa, si lo entiendo bien, la lógica difusa sí te permite atacar un poco el problema del que tú hablabas antes. Tú tienes frío, caliente y luego hay un área difusa ajá. en donde no es ni frío ni caliente. La lógica difusa te permite tener eso. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre la difusa y la probabilística? No tengo la menor idea. En la probabilística, la conjunción se maneja como un producto Correcto, es cierto. y en la difusa como el máximo. Ah, sí, Como el mínimo, perdón, como como el el mínimo. mínimo. Ah, muy bien, como el mínimo entre A y Esa B. es la única diferencia. La Y eso única. te da una, esa es la única diferencia cuando hablas de lógica. Por eso que yo tengo que hablar contigo, porque aprendo demasiado en un momento. Bueno, ahora, Pero oye, Mira, qué poderoso, devuelve las papas. pero qué Devuelve las papas, poderoso, están frías. mira, pero qué poderoso lo que acabas de decir, ¿no? O sea, yo no sabía eso, pero me parece de un poder extraordinario que tú sustituyes una, una, eh, una intersección por un mínimo. Ok, ¿Mm? oye, poder, eso tiene poder. Trabaja con eso, sí, sí, claro. Por eso es que se hizo famoso el tipo. Ese es Claro, Lofty Sade. Lofty Sade, 1951. Se le ocurrió esa idea. esa idea de la lógica difusa. bueno, hay Perdón, unas... perdónanos, por No, favor. no, 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 no hay Gustavo. ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, aquí mostraban que el AND es como el mínimo cuando usas -1, 0 y 1. Bueno, y con bivalente 0 y 1 también, ¿no? Mm. Y el AND, si lo traduces a teoría de conjuntos, es la intersección. Bueno, ahora, ya que estaban hablando de ChatGPT, aquí tengo un detalle, un problemita. Esto lo vi en un curso en el Royal Institution. Eh, a ver, miren este problema. Ayer 33 botes salieron del puerto y 54, perdón, 33 botes llegaron al puerto y 54 lo dejaron. Ayer a mediodía había 40 botes en el puerto. ¿Cuántos había ayer al final de la tarde, digamos? Ayer 33 jueves. Ajá.
23 entraron y 54 salieron. Ayer habían 40. A mediodía. Al mediodía. Ajá, y después en la tarde. Pero bueno, el asunto es que, Porque tú no sabes en qué momento salieron los votos y en qué momento entraron. exacto, Claro. te dijeron ayer, no te dijeron a qué hora. Exactamente. Entonces no puedes, no tienes la suficiente información para resolver eso. Ajá, ok. Pero parece que ChatGPT, al menos hace como un año, contestó esto. Bueno, lo que pasa es que realmente esa ecuación, ya te iba a decir, yo lo plantearía como una ecuación, pero sí. Bueno, que está súper bien redactado, pero en realidad la respuesta correcta es no hay suficientes datos, porque, Claro, o sea, claro. en fin, bueno, eso es una curiosidad. Ok, más importante, y aquí voy a dejar de grabar porque tengo otra, lo que viene sí es como una charla que he dado alguna vez.